Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Capítulo 12. El testimonio de Alicia. ¡Presente!, gritó Alicia, sin acordarse, en la confusión del momento, de lo mucho que había crecido en los últimos minutos, y se puso de pie de un salto tan brusco que volcó el estrado del jurado con el borde de la pollera, derramando a todos sus miembros de cabeza sobre el público reunido abajo, y allá quedaron todos tirados. Al verlo Alicia no pudo menos que recordar esa pecera de pececitos dorados que había volcado sin querer la semana anterior. —¡Oh! Disculpen, por favor —exclamó desolada, y empezó a recogerlos lo más rápidamente que pudo, ya que el incidente de la pecera seguía dándole vueltas en la cabeza, y tenía la vaga sensación de que había que recogerlos cuanto antes y volver a ponerlos en el estrado, porque si no morirían. El juicio no puede continuar, dijo el rey con voz grave, hasta tanto los jurados no vuelvan a sus lugares. Todos los jurados, repitió con gran énfasis, clavando los ojos en Alicia. Alicia miró hacia el estrado y vio que, con el apuro, había colocado a la lagartija cabeza abajo, y el pobre animalito estaba balanceando la cola melancólicamente sin poder moverse. Lo sacó de inmediato y lo colocó correctamente. No creo que tenga tanta importancia, se dijo. Me temo que es tan útil en este juicio cabeza arriba como cabeza abajo. En cuanto los miembros del jurado se repusieron de la conmoción que les produjo el que los derramaran por el suelo y recuperaron sus pizarras y sus tizas, se pusieron a trabajar con gran diligencia, escribiendo una historia del accidente, salvo Bill, la lagartija, que parecía estar demasiado sobrecogido como para hacer nada que no fuese quedarse sentado, con la boca abierta y con los ojos fijos en el cielo raso de la corte. —¿Qué sabes tú de este asunto? —le preguntó el rey a Alicia. —Nada —dijo Alicia. —¿Nada en absoluto? —insistió el rey. —Nada en absoluto —dijo Alicia. —Eso es muy importante —dijo el rey, volviéndose hacia el jurado. Los miembros del jurado estaban comenzando apenas a escribir esto en las pizarras cuando el conejo blanco los interrumpió. Su Majestad quiere decir que es muy poco importante, dijo con tono respetuoso, pero frunciendo el ceño y haciéndole gestos al rey mientras hablaba. Claro, poco importante. Eso es lo que quise decir, se apresuró a confirmar el rey, y siguió diciéndose en voz baja. ¿Importante? ¿Poco importante? ¿Poco importante? Importante, como si quisiese decidirse por la fórmula que sonase mejor. Algunos miembros del jurado anotaron importante y otros poco importante. Alicia lo notó porque estaba lo suficientemente cerca de ellos como para espiar sus pizarras. Pero lo mismo da, pensó. En ese momento el rey, que había estado atareado escribiendo algo en su cuaderno, gritó «¡Silencio!» y leyó del cuaderno. Regla 42. Todas las personas de más de 1 milla de alto deben abandonar la corte. Todo el mundo miró a Alicia. «Yo no mido 1 milla», dijo Alicia. «Sí», dijo el rey. «Casi 2», agregó la reina. «Bueno, sea como sea, no me voy», dijo Alicia. «Y además esa regla no vale. La acaba de inventar en este momento». «Es la regla más antigua del cuaderno», dijo el rey. «Entonces debería ser la número 1», dijo Alicia. El rey se puso pálido y se apresuró a cerrar el cuaderno. «Consideren su veredicto», dijo al jurado en voz baja y temblorosa. «Por favor, Su Majestad,
Faltan algunas pruebas, dijo el conejo blanco, poniéndose de pie muy apurado. Acaba de encontrarse este papel. ¿Qué dice? Preguntó la reina. Todavía no lo abrí, dijo el conejo blanco, pero parece una carta escrita por el prisionero a alguien. Eso debe de ser, dijo el rey, salvo que se la haya escrito a nadie, lo que no es muy usual, como bien se sabe. ¿A quién está dirigida? Preguntó uno de los miembros del jurado. No está dirigida a nadie, dijo el conejo blanco. En realidad no hay nada escrito del lado de afuera. Desplegó el papel mientras hablaba y agregó: no es una carta a fin de cuentas, son unos versos. ¿Letra del prisionero? Preguntó otro miembro del jurado. No, dijo el conejo blanco, y eso es lo más raro de todo. Todos los miembros del jurado se mostraron desconcertados. Debe de haber imitado la letra de otro, dijo el rey. Los miembros del jurado aclararon su expresión. Por favor, Su Majestad, dijo la sota, yo no lo escribí, y no pueden probar que lo haya hecho, no tiene firma. Si no lo firmaste, dijo el rey, eso no hace más que empeorar tu situación. Seguramente estabas planeando algún daño. De lo contrario, habrías estampado tu firma como un hombre honrado. Hubo un aplauso general. Era la primera cosa inteligente que había dicho el rey en todo el día. Eso demuestra su culpa, claro está, dijo la reina. Así que le corten. No prueba nada de eso, dijo Alicia, si ni siquiera saben qué dice. Léalo, dijo el rey. El conejo blanco se puso los anteojos. ¿Por dónde empiezo, Majestad? Preguntó. Empiece por el comienzo, dijo el rey muy solemne, y siga hasta llegar al final. Allí para. Hubo silencio total en la corte, mientras el conejo blanco leyó estos versos. Me dijeron que tú fuiste a verla, y que a él le contaste de mí. Aunque ella habló de mi buen carácter, admitió que a nadar no aprendí. Avisó él que yo no había ido. La verdad sabemos que fue así. Pero si ella sigue con el tema, me pregunto qué va a hacer de ti. A ella le di una, a él le dieron 2, y tú nos diste 3 o más de 3, y de él pasaron de vuelta a ti, aunque ya antes yo las detenté. Y si acaso todos estos líos nos afectan a ella o a mí, él espera que tú los liberes, como libre tú fuiste y yo fui. Lo que a mí me parece es que fuiste, antes que a ella le diera el acceso, la barrera que se levantaba entre él y nosotros y eso. No permitas que él vaya a enterarse de que a ella le gustaban más. Es algo que tú y yo compartimos, y un secreto para los demás. Se trata de la prueba más importante que hayamos oído, dijo el rey frotándose las manos, de modo que ahora el jurado. Si es que alguien puede explicarlo, dijo Alicia. Había crecido tanto en este último rato que no tenía el menor miedo de interrumpirlo. Le doy 6 peniques al que me lo explique. No creo que haya ni un átomo de sentido en todo eso. Todos los miembros del jurado anotaron en sus pizarras. Ella no cree que haya ni un átomo de sentido en todo eso. Pero ninguno trató de explicar lo que decía el papel. Si no tiene sentido, dijo el rey, tanto mejor. Nos ahorramos mucho trabajo, ya que no tenemos que tratar de encontrárselo. Y sin embargo, siguió diciendo mientras desplegaba el papel sobre sus rodillas y lo miraba con un ojo, a fin de cuentas, me parece ver cierto sentido. Admitió que a nadar no aprendí. ¿Tú no sabes nadar, no es cierto? Preguntó volviéndose hacia la sota. La sota sacudió la cabeza tristemente. ¿Tengo aspecto de saber nadar? Dijo. Y por cierto que no, dado que su cuerpo estaba hecho totalmente de cartulina.
Hasta aquí vamos bien, dijo el rey, y siguió repitiéndose los versos en un murmullo. La verdad, sabemos que fue así. Se refiere al jurado, claro, pero si ella sigue con el tema, esto debe de referirse a la reina. Me pregunto qué va a hacer de ti. Sí, eso me pregunto yo. A ella le di una, a él le dieron dos. Pero claro, eso debe ser lo que hicieron con las tartas. Pero sigue diciendo, y de él pasaron de vuelta a ti, dijo Alicia. Y bueno, aquí está, dijo el rey triunfante, señalando las tartas que estaban sobre la mesa. Más claro imposible. Y leyó, antes que a ella le venga el acceso. A ti nunca te vienen accesos, ¿no es cierto, querida? Le preguntó a la reina. Nunca, gritó la reina furiosa, y le arrojó un tintero a la lagartija mientras hablaba. El desdichado Bill, que había dejado de escribir con el dedo porque no dejaba huella en la pizarra, se apresuró a retomar su tarea, utilizando mientras durara la tinta que le corría por la cara. Si los accesos no le vienen, estos versos no convienen, dijo el rey, mirando al público con una sonrisa. Hubo un silencio sepulcral. Es un juego de palabras, agregó el rey con voz enojada, y todo el mundo se rió. Que el jurado considere el veredicto, dijo el rey por 20ª vez en el día. No, no, exclamó la reina. Primero la sentencia, después el veredicto. Pavadas y disparates, gritó Alicia en voz bien alta. ¿A quién se le ocurre dictar primero la sentencia? Cállate la boca, gritó la reina poniéndose púrpura. No, dijo Alicia. Que le corten la cabeza, gritó la reina con voz agudísima. Nadie se movió. ¿A quién le importa lo que ustedes digan? Dijo Alicia, que para entonces ya había terminado de crecer a su tamaño normal. Si no son más que un mazo de cartas. Cuando dijo eso, el mazo en pleno se elevó en el aire y voló en dirección a su cara. Alicia dio un chillido, mezcla de temor y de furia, y trató de sacárselo de encima. Fue entonces que se encontró acostada junto a la orilla del río, con la cabeza apoyada en la falda de su hermana, que le apartaba suavemente las hojas secas que bajaban dando volteretas de los árboles y se le posaban en la cara. Despiértate, Alicia, le decía. ¿Qué siesta más larga que te hiciste? Tuve un sueño tan raro, dijo Alicia, y le contó a su hermana lo mejor que pudo todas esas extrañas aventuras por las que había pasado y que ustedes acaban de leer. Cuando terminó, la hermana le dio un beso y le dijo: Ya lo creo que fue un sueño raro, amorcito, pero ahora a correr, que ya es la hora del té. Se está haciendo tarde. De modo que Alicia se puso de pie y salió corriendo, pensando mientras corría, como era de esperar, en el maravilloso sueño que había tenido. Pero su hermana se quedó sentada con la cabeza apoyada en la mano, contemplando la puesta del sol y pensando en Alicia y en sus maravillosas aventuras, hasta que, igual que Alicia, también ella se puso a soñar. Y este fue el sueño que tuvo. Primero soñó con Alicita en persona. Tenía una vez más las manitas sobre las rodillas y los ojos brillantes y serios clavados en los de ella. Podía escuchar hasta la mínima inflexión de su voz y observar ese gesto tan suyo de sacudir apenas la cabeza para echar hacia atrás el cabello que siempre se le caía sobre los ojos. Y sin dejar de escuchar, o de parecer escuchar, todo lo que la rodeaba cobraba vida, y se poblaba con las extrañas criaturas del sueño de su hermanita.
La larga hierba crujió a sus pies cuando el conejo blanco pasó corriendo. El ratón, asustado, agitaba el agua del estanque vecino. Se oía el tintineo de las tazas de té de la liebre de marzo y sus amigos, que compartían la eterna merienda, y la voz chillona de la reina, que sentenciaba a muerte a sus desdichados huéspedes. El bebé marrano volvía a estornudar en la falda de la duquesa, mientras alrededor de él se hacían añicos fuentes y platos. El aire se pobló otra vez con el chillido del grifo, el chirrido de la tiza de la lagartija y el sofocón de los cobayos reprimidos, todo mezclado con el lejano sollozar de la símil tortuga. De modo que se quedó sentada, con los ojos cerrados, y casi se sintió en el país de las maravillas, aunque sabía que no tenía más que volver a abrirlos y todo retornaría a la opaca realidad. Solo la hierba agitada por el viento y el agua murmurando entre los juncos bamboleantes. El tintineo de las tazas de té se convertiría en el repicar de los cencerros de las ovejas, y los agudos chillidos de la reina en la voz del pastor, y el estornudo del bebé y el chillido del grifo y todos los otros ruidos extraños se convertirían, lo sabía muy bien, en el abigarrado clamor de la granja atareada, mientras el mugido del ganado distante reemplazaría el profundo sollozar de la símil tortuga. Por último, se imaginó cómo esa misma hermanita suya se convertiría con el tiempo en una mujer grande, y cómo mantendría a lo largo de sus años adultos ese corazón sencillo y cálido de la niñez, y cómo reuniría alrededor de ella a otros niños, y cómo los ojos de esos niños brillarían ansiosos al oír algún cuento extraño, tal vez incluso ese sueño del país de las maravillas de tanto tiempo atrás, y cómo ella compartiría con esos niños todas sus penas sencillas y encontraría placer en todas sus alegrías sencillas, al recordar su propia niñez y los felices días del verano. En esta tarde dorada nos deslizamos muy lentos, pues los remos los manejan bracitos muy poco diestros, mientras manitas pequeñas quieren guiar el paseo. ¡Ay! Las tres crueles que entonces, bajo un clima tan de ensueño, del que no mueve una hojita, con su aliento piden cuentos. ¿Pero qué puede una voz contra ese trío de ruegos? Prima lanza duro edicto. ¡Que empiece ya! ¡Fulminante! Más gentil, secunda, pide que haya muchos disparates. Solo una vez por minuto, comentarios tertia le hace. Se hace súbito el silencio, y ellas siguen en su ensueño a la niña que recorre ese mundo extraño y nuevo, donde aves y bestias charlan. Si casi parece cierto. Cuando el cuento declinaba por exhausta fantasía y ese pobre fatigado abandonarlo quería, otra vez les cuento el resto. Ya es otra vez, respondían, y el país de maravillas, con sus rarezas, creció, cincelado poco a poco. Ahora el cuento se acabó. Ya es de noche y vuelve a casa la feliz tripulación. Alicia, te entrego el cuento. Ponlo suave donde enlaza su guirnalda la memoria con los sueños de la infancia, como la del peregrino, seca ya, de flora lejana. Charles Ludwig Dodgson, Daresbury, Cheshire, Reino Unido. 27 de enero de 1832, Guildford, Surrey, Reino Unido, 14 de enero de 1898.
más conocido por su seudónimo Lewis Carroll. Fue un diácono anglicano, lógico, matemático, fotógrafo y escritor británico. Sus obras más conocidas son Alicia en el País de las Maravillas y su continuación, Alicia a través del espejo. En 1862, en el curso de uno de sus paseos habituales con la pequeña Alice Liddell y sus dos hermanas, hijas del deán del Christ Church, les relató una historia fantástica, Las aventuras subterráneas de Alicia. El libro se publicó en 1865, con el título de Alicia en el País de las Maravillas. Él mismo costeó la edición, que fue un éxito de ventas, y recibió los elogios unánimes de la crítica, factores que impulsaron a Carroll a escribir una continuación, titulada A través del espejo, y Lo que Alicia encontró allí, en 1871. La peculiar combinación de fantasía, disparate y absurdo, junto a incisivas paradojas lógicas y matemáticas, permitieron que las obras se convirtieran a la vez en clásicos de la literatura infantil y en inteligentes sátiras morales, llenas de apuntes filosóficos y lógicos, aunque naturalmente para un público adulto y atento. Por otra parte, han sido objeto de diversas especulaciones las tendencias sexuales de Carroll, sobre todo en lo referente a sus numerosas amistades con niñas, a las que gustaba de fotografiar en las poses más variadas, ataviadas con multitud de vestimentas e incluso desnudas. Escribió también poesía, campo en el que destaca en su producción el poema narrativo La casa del Snark, plagado también de elementos fantásticos. Además de diversos textos matemáticos, fue autor de trabajos dedicados a la lógica simbólica, con el propósito explícito de popularizarla, en los cuales apunta su inclinación por explorar los límites y las contradicciones de los principios aceptados. Fin. Alicia en el País de las Maravillas. Un cuento y 3 lecturas. Carla Quesada Salazar, Jael Sánchez Álvarez, Daniela Solís Rodríguez. Artículo publicado en la Revista Electrónica de Estudiantes de la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica. Wim Lu. Resumen. En el presente trabajo monográfico se realiza una investigación de la obra literaria de Lewis Carroll, Alicia en el País de las Maravillas, desde los enfoques conductual, psicoanalítico y humanístico. El interés de las autoras es exponer las distintas interpretaciones que se le da a Alicia en el País de las Maravillas, desde 3 enfoques psicológicos distintos, para establecer la complejidad presente en este cuento infantil e identificar además cómo se ve reflejada la personalidad de Lewis Carroll en su obra y en sus personajes. Palabras clave: Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll, psicología conductual, psicoanálisis, psicología humanista. Justificación. Los diferentes significados de Alicia y su viaje en el País de las Maravillas han sido cuestionados a lo largo de la historia. ¿Es realidad o es sueño? ¿Es Alicia y su mundo parte de lo que todos tenemos dentro de nosotros o simplemente una expresión de locura de su autor? Sin embargo, existe una constante a lo largo de las diferentes soluciones para el enigma que es Alicia. Varias interpretaciones, por ejemplo de parte de Roth, C. Jung, entre otros, explican que los personajes, cada uno de ellos, son representaciones de miles de patologías y enfermedades mentales existentes en el ser humano. Alicia y el resto de los personajes, tales como el conejo blanco,
la oruga, la reina de corazones y el sombrerero loco son un ejemplo claro de estas patologías, e incluso algunas se encontraban presentes en el mismo Lewis Carroll, el cual también imprimió gran parte de su personalidad en su obra, una parte de sí que no todos conocían. El propósito del presente trabajo es investigar la interpretación que se da a Alicia en el País de las Maravillas desde distintas perspectivas psicológicas. Para ello, nos enfocaremos en el punto de vista conductual, psicoanalítico y humanístico de la obra. Alicia en el País de las Maravillas. El sombrerero loco. Paradigma conductista. Un tema que nos parece importante abordar desde el paradigma del conductismo es el de las distintas patologías presentes en el cuento. Una de ellas es la enfermedad del sombrerero loco, la cual también es llamada así en la vida real, relacionándola directamente con este personaje. Según Roth, las condiciones de vida y estilo de vida de un sujeto pueden afectar sus factores de riesgo o seguridad, e incluso tener como consecuencia patologías en el individuo, como es el caso del sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas. El personaje sufre de trastornos psíquicos que han sido atribuidos a la exposición de mercurio, el cual era muy utilizado en la industria sombrerera durante la época del autor. Estos trastornos se deben entonces al ámbito de trabajo donde se desenvolvía el sujeto y pertenecen al factor de intensidad laboral, el cual incluye la exposición a contaminantes en el campo laboral. La identidad del sombrerero loco, en Alicia en el País de las Maravillas, ha sido ampliamente disputada a lo largo de la historia. Se le ha atribuido la identidad de este personaje a varios individuos que vivieron durante la época del autor. Sin embargo, la hipótesis más aceptada tiene que ver más con una enfermedad psicobiológica. El mercurio era uno de los principales ingredientes de la industria sombrerera en la época, ya que se utilizaba para curar los sombreros. Sin embargo, tenía un efecto secundario. Los sombrereros sufrían de envenenamiento de mercurio. Los síntomas de este causan que el sujeto sufra de nerviosismo, timidez, vergüenza social, irritabilidad, cambios de humor, así como temblores que afectaban su habla, ataxia e impedimentos en las capacidades intelectuales. Todas estas conductas se encuentran presentes en el personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Sin embargo, algunos autores discuten sobre si este personaje sufría en realidad envenenamiento por mercurio. Se le ha atribuido esta enfermedad tanto al personaje que a la enfermedad se le conoce popularmente como la enfermedad del sombrerero loco o Mad Hatter's Disease. En un artículo publicado en 1961, H. A. Waldron argumentó que el sombrerero loco, tal y como es descrito en Alicia en el País de las Maravillas, no puede ser portador de envenenamiento de mercurio, ya que no posee síntomas de nerviosismo o vergüenza en situaciones sociales, sino que más bien es un personaje excéntrico y llamativo, quien se encuentra obsesionado con el tiempo. Waldron, en 1961, alega que el sombrerero loco era en realidad una copia del Theophilus Carter, un conocido de Carroll, a quien se le conocía en la zona como el sombrerero loco, por sus ideas excéntricas y su constante uso de un sombrero alto. Uno de sus inventos era una cama despertador, lo cual, según Waldron, explica la obsesión del personaje descrito en Alicia con el tiempo. Sin embargo, existen autores que disputan estos planteamientos. El doctor T. M. L. Price, en un artículo conjunto a Reginald Lightwood,
llamado Did the Mad Hatter Have Mercury Poisoning? 1984, disputa que los constantes temblores del sombrerero en Alicia, así como su nerviosismo frente a la reina de corazones, sirven como evidencia de que el sombrerero sufría de envenenamiento por mercurio. También argumenta que era temperamental durante el capítulo de la fiesta del té, lo cual va de acuerdo con los síntomas de la enfermedad. Según Price, el personaje del sombrerero pudo haber estado moldeado de acuerdo a Theophilus Carter, a los sombrereros afectados por la enfermedad, o ser meramente un producto de la imaginación de Lewis Carroll. Sin embargo, según un diagnóstico médico, difiere de Waldron, 1961, en que sí padecía de envenenamiento. En el mismo artículo, Reginald Lightwood alega que el sombrerero en Alicia sufre en realidad de envenenamiento por plomo, probablemente durante su niñez, lo cual le causa problemas mentales. Selwyn Goodacre concuerda con Price en la teoría de que el sombrerero padecía de envenenamiento por mercurio. Todos los síntomas se encuentran presentes en el personaje creado por Carroll: el nerviosismo, los cambios de humor, los problemas mentales. El personaje se encuentra claramente distorsionado de la realidad, y más notablemente los temblores presentes en su cuerpo. El sombrerero de Lewis Carroll presenta todas las conductas descritas en los síntomas de envenenamiento por mercurio. Sin embargo, de acuerdo al artículo publicado por Price y Lightwood, sí hay un factor determinante en este personaje que lo distingue de la definición estándar para el envenenamiento con mercurio, y que causa la polémica en el diagnóstico de su condición. A diferencia de la descripción estándar de la enfermedad, el sombrerero loco de Alicia en el País de las Maravillas no parece ser tímido frente a Alicia y sus compañeros en la fiesta de té, sino más bien es un personaje excéntrico. Sin embargo, esto puede ser que se deba a la familiaridad de los individuos o a un cambio temperamental. Price, 1984, recalca que en uno de los capítulos siguientes del libro, en el cual el sombrerero se encuentra frente a la reina, éste se muestra excesivamente tímido, y al ser cuestionado se describe tan nervioso que muerde su taza de té en vez del pan, y temblando tanto que se le cayeron ambos zapatos. Otra prueba presente en los dos artículos revisados de que el sombrerero puede sufrir esta enfermedad es que al preguntarle por sus sombreros, éste contesta que ninguno es de él, sino que los mantiene para venderlos. Esto puede ser debido a que Carroll, aunque no sabía qué causaba la enfermedad, observara en los sombrereros de la época el comportamiento causado por el envenenamiento de mercurio. El sexo, un tema presente en Alicia en el País de las Maravillas. Paradigma psicoanalítico. Desde la perspectiva psicoanalítica, se pueden observar bastantes interpretaciones de la presencia del inconsciente en Alicia en el País de las Maravillas. Caldas H., en 2004, nos dice que para Lacan, un tema que está presente en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, pero que no es tan evidente para todos, es el tema del sexo. En el mismo artículo, Caldas, 2004, cita que según Lacan, el reverendo Charles Ludwig Dodgson, conocido también bajo el seudónimo de Lewis Carroll, hizo una división en su personalidad relacionada con las obras que presentaba. Por un lado estaba el reverendo, el lógico, y por el otro, Carroll, el soñador. La obra de Carroll no hace una mención directa del sexo. Este se encuentra presente mediante los juegos del lenguaje y las situaciones paradojas. Lacan, citado por Caldas, 2004, plantea que las variaciones en el tamaño de Alicia, el acto de estirarse y encogerse,
entrar y salir, y lo insólito del tiempo y espacio entran en este juego. Se encuentra presente desde la perspectiva del psicoanálisis, ya que éste define el sexo como todo aquello que se desvíe de lo establecido o esperado, se convierte en lo excéntrico del cuerpo, se separa de cierta manera de lo corpóreo o tangible. Estos juegos del lenguaje, la ingesta de hongos por parte de Alicia, sus cambios en tamaño, espacio y tiempo, representan, según Caldas, 2004, ejemplos claros de esta excentricidad y desvío que define desde el psicoanálisis el sexo. Este sexo, definido por Freud, Caldas, 2004, se ve representado de cierta manera en la falta de un significante y, por lo tanto, presentes en el personaje de Alicia. La pregunta de lo que es una mujer despierta en Alicia, y ella precisa atravesar lo especular, adoptar una nueva imagen. Pregunta sobre su ser objeto que dice respecto a la identificación, diferencia y alteridad. Alicia sueña de esta manera, el sueño de su hermana. Se encuentra a través del espejo, al mismo tiempo que se aleja de sí misma. Construye un pasaje del punto en que fue clavada en el orden familiar, fotografiada en el álbum de familia para una nueva imagen, ideal que está por venir. Es en ese vacío en el que Alicia no es. Es que Lewis Carroll toca en la esencia del ser para el sexo. Este análisis, encontrado en el artículo de Caldas, 2004, e indicado por Lacan, de acuerdo con ese mismo autor, se refiere al espacio que ocupa un significante, y luego al fracaso de este significante de ocupar dicho espacio. Es en este vacío, según Lacan, donde se ve representado el sexo. Caldas, 2004, escribe que Lacan considera que la presencia del sexo en los textos de Lewis Carroll, especialmente en Alicia en el País de las Maravillas, se encuentra ubicado en el metalenguaje, es decir, en todo aquello escondido dentro del texto y que no tiene sentido lógico aparente. Alicia en el País de las Maravillas, Lewis Carroll y sus personajes. Paradigma humanístico. Otra de las lecturas por realizar del cuento Alicia en el País de las Maravillas es desde la perspectiva humanística. En este punto se perciben las características de los personajes presentes, así como del autor mismo. Se toma como referencia a Carl Jung y algunas de sus teorías. A Lewis Carroll, autor de Alicia en el País de las Maravillas, se le atribuía un perfil de puer aeternus, es decir, de joven eterno. Se considera que aun siendo adulto, él seguía, en cierta manera, viendo la realidad como si fuera un niño. Es más, se dice que probablemente, si no fuera por esto, él no hubiera podido escribir un cuento como el de Alicia en el País de las Maravillas, con tantos elementos fantasiosos, tan relacionados entre sí y al mismo tiempo con un trasfondo que aún hoy en día es discutido ampliamente. Se comenta que la muerte de su madre pudo haberlo afectado e influido en el desarrollo de esta faceta. También, como se mencionó anteriormente, él era considerado un pedófilo. Relacionando los dos puntos mencionados anteriormente, Clifton Snyder, 2006, argumenta que su orientación sexual le proveyó un gran motivo para su trabajo creativo, recordando que este cuento surgió como un relato contado a una niña, de la cual se dice que él estaba enamorado. También explica que el continuar siendo un puer aeternus contribuyó a su adentramiento y conocimiento de la psique del niño. Algunos autores, como Goodacre, en 1984, mencionan que en la personalidad de Charles
cuyo verdadero nombre es Lewis Carroll, se evidencian rasgos de mujer victoriana, es decir, rasgos femeninos de la época. Además, según Snyder, 2006, y utilizando términos de Jung, se veía un patrón en artistas que producían un trabajo visionario, trabajo proveniente del inconsciente colectivo. Y este es que presentaban un maquillaje psicológico que los hacía capaces de realizar esas obras de arte. Solamente una persona con la psique de Dodgson, Carroll, escribiendo en la época victoriana, pudo haber escrito los libros de Alicia. En su artículo Snyder, 2006, establece que podría ser considerada Alicia como la imagen del ánima del mismo Carroll. Jung, en su escrito Los arquetipos y el inconsciente colectivo, explica que el niño es un símbolo que une los opuestos, un mediador, uno que trae sanidad, es decir, uno que hace uno solo. A Alicia se le atribuye mucho este sentido de unidad, de holismo, representado en los opuestos de flores blancas y rojas, en la reina roja y la blanca, y la unión entre éstas, por ejemplo, en los regazos de ella. También, dentro de este holismo, según Snyder, es su naturaleza lógica la que lo representa. Alicia es quien intenta unir lo que Jung llama el principio femenino, Eros, con el masculino, Logos. Lo femenino es su naturaleza natural, mientras lo masculino se percibe en su continua lógica, en su constante razonamiento. Además, según Snyder y otros autores, Alicia vive en una constante construcción de su self. Esto se evidencia a lo largo del cuento, mientras ella intenta recordar quién es, o aún cómo se llama, cuestionando si sigue siendo la misma. Snyder explica que las tareas de Alicia son construir su ego, expandir su conciencia, la realización de su self, de su mito personal. Él también explica que a través del cuento se va siendo testigo del desarrollo de Alicia en lo que Jung llama las funciones de la conciencia, lo cual lleva a demostrar el crecimiento de su self consciente. Conclusiones. Aunque comúnmente conocido como un cuento para niños, Alicia en el País de las Maravillas se encuentra lleno de dobles significados e interpretaciones que llegan a manifestar gran cantidad de enunciados psicológicos, desde trastornos mentales hasta interpretaciones psicoanalíticas. Alicia revela de muchas maneras la complejidad del ser humano. Uno de los aspectos más interesantes dentro de la realización de esta monografía es la amplia gama de acercamientos que hay al libro, conductistas, humanistas, lingüísticos, cognitivos, etc. Sin embargo, el que sobresale sobre todos los anteriores es el acercamiento psicoanalítico. Alicia es, desde el paradigma psicoanalista, la más grande y comprensible interpretación de lo que comprende el inconsciente humano, la constante presencia de situaciones, diálogos y personajes absurdos y fuera de lugar, representa de cierta manera lo que es el inconsciente humano. En la presente monografía nos centramos en la presencia del componente sexual, sexo dentro de este libro, y cómo éste se ve manifestado en el personaje de Alicia. En un artículo realizado por Caldas, en el cual cita repetidamente a Lacan, se menciona cómo es justamente la presencia de estos absurdos dentro de la cotidianidad en los que se ve presente la sexualidad, el sexo dentro de este libro. Sin embargo, la cantidad de información acerca de las diferentes manifestaciones del inconsciente humano en Alicia en el País de las Maravillas es tan amplia y comprende tantos temas y teorías de las distintas manifestaciones que nos fue imposible investigar toda la información existente,
por lo cual escogimos el tema antes mencionado. Como menciona Caldas en 2004, en su artículo, citando a Lacan, estamos completamente de acuerdo en que Alicia representa el ejemplo perfecto para estudiar el inconsciente, y nuestro único arrepentimiento dentro del presente trabajo es no poder investigar más a fondo este tema. Dentro del paradigma conductista, decidimos enfocarlo en las patologías presentes en los diferentes personajes dentro del libro: el conejo blanco, la reina de corazones, etc. Todos estos personajes representan cada uno una diferente patología. Sin embargo, uno de ellos sobresalió en nuestra investigación del tema, por su excentricidad y la ambigüedad de su condición: el sombrerero loco. Como fue mencionado en el desarrollo de esta monografía, este personaje ha creado disputas acerca de su condición. ¿Sufría o no envenenamiento de mercurio? ¿En quién fue inspirado este personaje? Las teorías acerca del asunto son diversas. Sin embargo, todas coinciden en que la excentricidad del personaje lo convierte en uno de los aspectos más interesantes del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. Fue esta misma excentricidad la que nos llamó a enfocar el análisis conductista en su personaje. Sin embargo, nos parece que sería interesante, en un momento en el cual se posea más tiempo y más experiencia en lo que respecta a realizar análisis e investigaciones, analizar los restantes personajes del cuento, ya que cada uno presenta un comportamiento interesante. Por último, decidimos investigar dentro del paradigma humanista la presencia del autor, Lewis Carroll, y sus características personales dentro del personaje de Alicia y la creación de su cuento. El comportamiento infantil y la supuesta pedofilia de Lewis Carroll se ven manifestados en el personaje de Alicia, y a la vez, ésta es utilizada dentro del cuento como un centro de unidad, en el cual los dos aspectos, bien, mal, belleza, fealdad, blanco, negro, etc., de todas las circunstancias en las que se encuentra, se unen en Alicia. De la misma manera, al encontrarse Alicia construyendo su self, ésta se puede convertir en una representación de su autor, quien al ser como un niño, puer aeternus, podría tener las mismas experiencias. Podemos relacionar lo que investigamos dentro de este paradigma con el psicoanálisis. Lewis Carroll era en realidad el seudónimo literario del reverendo Charles Ludwig Dodgson. Bajo el seudónimo de Carroll, Dodgson expresaba su lado soñador e infantil en sus trabajos. Como mencionamos anteriormente, el psicoanálisis plantea que Alicia en el País de las Maravillas es una representación del inconsciente humano. En el humanismo, se plantea que Carroll utiliza el personaje de Alicia como una representación de su ánima, una especie de alter ego. Por lo tanto, cabe preguntarnos, ¿podría ser Alicia en realidad la versión literaria de Carroll? Y si es así, ¿no sería entonces su País de las Maravillas el inconsciente de Carroll? Salvador Dalí, pintor surrealista, inventó una técnica a la hora de pintar que denominó método paranoico crítico, el cual intentaba traducir plásticamente las imágenes de procedencia psíquica, reconstruir el mundo de los sueños y reflejar el inconsciente. Perseguía la liberación de las fantasías conscientes y de la imaginación, y la libertad del artista en relación a la racionalidad. Reconstruía el mundo de los sueños y produjo innumerable cantidad de obras, a veces de carácter bizarro. ¿Podría entonces Carroll estar manifestando su inconsciente en este libro de la misma manera en el que lo manifestó Dalí con su método paranoico crítico? Esta es una de las interrogantes más grandes
que surgen dentro de esta investigación, y la cual nos hubiera gustado tener más tiempo de analizar. De la misma manera, la presencia de las patologías del sombrerero, la reina, el conejo, etc., analizadas desde el conductismo, nos presentan la interrogante de por qué le resultaron estos personajes tan peculiares, tan interesantes a su autor. El tema de Alicia es tan amplio y posee tantas interpretaciones desde tantos paradigmas que abarcarlo todo en esta monografía nos fue imposible. Sin embargo, escogimos aquellos temas que nos parecieran más interesantes y a la vez representantes tanto del libro como de la presencia del psicoanálisis, el conductismo y el humanismo en su análisis.